¿Has tenido algún encuentro con la gente sombra Shadow People? Historia 1. Tenía como 5 o 6 años cuando los vi por primera vez. Si no sabes quién es la gente sombra, primero que nada, tienes suerte. Pero, para explicarlo, son sombras negras altas, flacas, sin rasgos, sin ropa, sin pelo, nada. Yo las he visto desde que tengo memoria. Se cree que la gente sombra se quedan en un solo lugar y no te siguen. Yo las veía seguido, no solo estaban en mi casa, sino en las calles. El encuentro más común que tenía era el tipo al pie de la cama. Dormía en la cama de arriba de una litera que compartía con mi hermana, y a menudo volteaba la cabeza y lo veía. Era bastante alto, casi llegaba a mi litera como 1,80 metros. La gente sombra no habla, pero sí miran. Cuando te ven, se van. Si se dan cuenta de que las ves, se van. Me gusta creer que son tímidas. No son criaturas dañinas, y nunca pasó nada raro aparte de su presencia. Nunca tocaron animales, humanos u objetos. No todo el mundo las ve. La mayoría de las veces, el tipo al pie de la cama solo miraba alrededor con movimientos muy rápidos. Casi cada vez que lo veía, desaparecía casi inmediatamente. Hubo una vez, sin embargo, que siento que nuestras miradas se cruzaron. Eso fue asombroso para mí, yo de 9 o 10 años. Un día iba manejando por la calle cuando vi otra. Esta fue una de Shadow People más claras que había visto. Una mujer, creo con un abrigo marrón, estaba caminando, y de repente se convirtió en un agente sombra. Seguí sus pasos antes de desaparecer. Solo vi a la mujer doblar la esquina en la otra dirección antes de que irme. Esa fue la única vez que recuerdo haber visto a una moverse realmente. Las he visto probablemente 50 veces más. ¿Alguien más las ha visto? No puedo ser la única. Historia 2. Están por todos lados y se mueven rapidísimo. Son inofensivos. Se cuelan en nuestra dimensión, pero pueden dar un buen susto la primera vez que ves uno. Por favor, no los confundas con los seres que ves durante la parálisis del sueño, porque no son lo mismo. Esos se alimentan de tu miedo, creo que son algún tipo de ente que entra a través de portales. En cambio, la gente sombra son visiones tuyas de otra época. Ahora me pregunto si la gente sombra está de alguna manera relacionada con que nuestras líneas de tiempo se mezclen en un solo punto convergente. Tiene sentido, como que tu yo, más joven, vio la energía y los movimientos de tu yo mayor más adelante en la vida. También explicaría un poco a la gente que ve sombras caminando por las puertas y por las habitaciones. O quizás sea energía residual que se junta de toda la gente que camina a través del tiempo. Pero aún así, eso sería una experiencia bien aterradora. Historia 3. Hace unos años no me encontraba muy bien emocionalmente y creo que por lo mismo atraía a gente que se sentía muy triste como yo. Y mi novio de ese entonces no fue la excepción. Casi todos los días iba a dormir a su casa y era muy común ver a la gente sombra ahí. Estaban en el día, pero solo era posible verlas en los lugares donde estaba oscuro o poco iluminado, aunque eran como una o máximo dos. Sin embargo, en la noche salían demasiadas, como 7 o 10 por habitación. Las vi tanto que dejé de asustarme y hasta les hablaba. Después de que me fui, casi no las he visto, aunque he tenido otras experiencias paranormales. Historia 4. Cuando era niño, veía Shadow People. Se movían mucho cuando parpadeaba, pero ahora solo se quedan en las esquinas o en las puertas. Saliendo de la primaria, un amigo pasó la tarde y durmió en mi casa, y al día siguiente me dijo que vio a una sombra con un sombrero en la puerta mirándome fijamente. ¿Qué quieren de mí? Ahora, tengo 20 años y a veces todavía los veo. Me he mudado muchas veces y no sé cómo deshacerme de ellos. ¿Son peligrosos? La semana pasada me desperté en la madrugada con un escalofrío por todo mi cuerpo y sentí pánico instantáneo. Mi instinto me estaba dando señales de advertencia y algo andaba muy mal. No sé si fue por estar somnoliento en ese momento. Encendí las luces durante unos minutos. Pensé que tal vez era una persona sombra escondida. Al final no era nada, pero si estaba muy aterrorizado me calmé. Además, nunca me han tratado de hacer o hecho daño directamente, entonces ¿por qué lo harían ahora? Supongo estaba un poco nervioso y eso hizo que me asustara realmente.
Han pasado los días y seguimos en la misma convivencia y cero interacción como de costumbre, espero que las cosas sigan así. Historia 5. Pensé que era la única persona que los veía. Los veo todo el tiempo, corriendo de cuarto en cuarto, desapareciendo de mi vista. Siempre sentí que eran inseguros, por eso desaparecen tan rápido. Pero, conmigo al menos, no todos eran inofensivos. Los que se quedaban en el closet eran horribles. Sentía que me miraban fijamente, era una mirada hostil hasta que la puerta se abría por completo y entonces desaparecían. Me dieron mucho miedo. De ahí viene mi miedo a la oscuridad, en realidad. Y los que veía normalmente jugaban con las cosas, como objetos en mi escritorio o mis plantas. Me dan mucho repelús. Historia 6. Hace como 2 años, empecé a ver estas figuras oscuras de vez en cuando. Iba en bici al trabajo y de vuelta cada día, empezaba a trabajar a las 6 de la mañana. Normalmente salía como a las 5:10 de la madrugada para llegar temprano. Empecé viendo alguna sombra, quizás una cada 2 días, solo una figura negra resaltada por la luz de mi bici, parada un poco encorvada con la cabeza gacha. Probablemente medían alrededor de 1,5 metros, eran mucho más bajitos que yo porque mido 1,70. Poco a poco empecé a ver más y más con el tiempo, hasta que a los pocos meses abría la puerta trasera y me recibía un pasillo de ellas, todas alineadas, una al lado de la otra. Eran inofensivas y podía pasarlas directamente y verlas de cerca, a unos pocos pasos. Estaban inmóviles, solo paradas ahí como estatuas. Con el tiempo me acostumbré y ya no le di importancia, pero aún así me daba un susto verlas, y solo en las primeras horas de la mañana. Estaban alineadas en los árboles al salir, pero había menos cuanto más me alejaba. Un par de veces sentí que me perseguían y podía ver una figura mirándome y corriendo por el campo paralelo a la carretera, así que aceleraba el paso, pero siempre estaban a mi nivel hasta que llegaba a la luz del cruce al final del camino. Curiosamente, dejé de verlas repentinamente sin ninguna razón aparente, no pasó nada significativo y un día salí esperando verlas y no había nada. Me alegro de no verlas más, da mucho miedo. Historia 7. Nunca fui de creer mucho en lo paranormal. Hace unos años mi novia y yo tuvimos una aparición inexplicable. Nos estábamos quedando en un Airbnb. El piso de arriba, donde estaba nuestra habitación, estaba separado de un segundo dormitorio por un pequeño pasillo. Al despertar un viernes 13, empezamos a prepararnos para el día. Estaba sentado al final de la cama poniéndome los calcetines cuando levanté la vista y vi una sombra humanoide en la cortina del dormitorio del otro lado del pasillo. Mi novia miró por la esquina para ver de qué hablaba. Ahí fue lo único que pudo decirme. Viendo que estaba inquieta, entré en el segundo dormitorio y corrí la cortina para ver qué proyectaba la sombra, pero no había nada. Era el segundo piso, así que no esperaba ver a una persona mirando, pero tampoco esperaba no ver nada. No había nada afuera que pudiera haber proyectado esa sombra. Corrí la cortina a su posición y la sombra siguió ahí. Todavía algo incrédulo, volví al marco de la puerta para ver si era mi sombra, pero mi sombra ni siquiera se acercaba a la cortina. Los dos completamente asustados, volvimos a nuestra habitación para prepararnos para salir de la casa lo más rápido posible. Mi novia miró de nuevo por la esquina cuando casi terminamos de descubrir que la sombra seguía ahí, pero se había desplazado hacia la izquierda. Después de eso, nos pusimos el resto de la ropa y cuando miramos de nuevo, se había ido. La segunda y última noche que dormimos allí, dormimos con la puerta cerrada, cosa que no habíamos hecho la primera noche. Mi novia cree que es porque dormimos con la puerta cerrada la segunda noche que no apareció, ya que no podía vernos. Me costó encontrar una explicación, pero no hay nada lógico al respecto. No había nada que pudiera haberla proyectado, y seguía ahí cuando corrí la cortina a su posición. Se lo mencioné a nuestro anfitrión de Airbnb, pero dijo que nunca antes le habían hecho el comentario. Historia 8. En las últimas semanas sigo viendo algo moverse lo que creo que es Shadow People por el rabillo del ojo, o bueno, del ojo, porque uno de ellos casi no funciona. Al principio pensé que tal vez eran mis ojos que me estaban jugando una mala pasada, pero hace una semana, consciente de esto, logré verlo bien unas cuantas veces,
En la noche cuando estoy en mi habitación a oscuras y parece ser del tamaño de una persona o una sombra muy oscura. Definitivamente es algo. Y de vez en cuando, después de ver la sombra, veo una luz brillante muy pequeña por el rabillo del ojo, pero cuando trato de enfocarla, desaparece. Tal vez un orbe o una linterna, o algo así. ¿Qué son esas cosas? Puedo sentirlas, pero no puedo distinguir si son negativas ni positivas. Historia 9. He visto varias veces a la gente sombra, en sueños o al dormitar. Fue una experiencia muy intensa y perturbadora. No ha habido muchas veces en mi vida en las que me haya asustado tanto, al estar dormitando sobresaltado, como para despertarme de golpe, gritando incontrolablemente. Sin embargo, sí lo hice un par de veces tras experimentar lo que solo puedo describir como Shadow People, con una energía oscura, aterradora y absolutamente horrible. Dicho esto, desde entonces he desarrollado la capacidad de lidiar con el fenómeno y controlarlo, hasta un punto que considero bastante decente. Las últimas veces que aparecieron, adopté una actitud cada vez más desafiante y, simplemente se disiparon al instante. Desde que me planté ante el último que se me acercaba y simplemente se me estrelló contra el pecho y desapareció, no he vuelto a tener ningún encuentro con ellos. Eso fue hace ya bastantes años. Historia 10. Esto es lo que realmente es la gente sombra. He estado meditando desde los 13 años, así que tengo mucha experiencia entrando en ese estado vibracional. Un par de meses después de empezar a meditar y proyectarme astralmente, tuve mi primer encuentro con Shadow People. Fue justo después de terminar de meditar. Abrí los ojos y vi una figura humanoide oscura de 3 metros pegada al techo. Desde entonces he tenido un montón de parálisis del sueño, me pasa al menos 2 veces por semana y, como en el 30% de las veces, me encuentro con una o dos sombras, hasta hace un par de días. Estoy tan acostumbrada a la parálisis del sueño, pero esta vez fue diferente. Después de salir de la parálisis del sueño, abrí los ojos y vi 4 o 5 sombras paradas en mi habitación, pegadas a las paredes. Aunque nunca había visto tantas juntas, no entré en pánico, me froté los ojos y me senté. Me volví a frotar los ojos y las vi moverse por la habitación, una incluso venía hacia mí. El corazón me empezó a latir más rápido y noté un zumbido en mis oídos, incluso después de despertarme del todo. Encendí la luz lo más rápido que pude y todas desaparecieron en cuanto la encendí. Todavía no sé qué fue todo eso. Después de un largo análisis y experimentos con mis experiencias, he llegado a una teoría que puede explicar este fenómeno. Primero, son totalmente inofensivas y no te pueden hacer daño. Mucha gente cree que en la proyección astral y la parálisis del sueño te pueden hacer daño entidades malvadas que te quieren quitar el alma. Eso no es cierto. Casi todos los seres negativos que encuentras en tus viajes son invenciones de tu mente. Los humanos, por naturaleza, somos animales miedosos. Durante millones de años, la humanidad estuvimos en medio de la pirámide de la cadena alimenticia, cazábamos animales más pequeños, pero también nos cazaban otros más fuertes, como los leones. En apenas un par de milenios, con el descubrimiento del fuego, saltamos a la cima de la cadena alimenticia, interrumpiendo la pirámide natural de depredador y presa. Si te fijas, todos los animales en la cima de la cadena alimenticia, como los leones, tienen una gran manada y no le temen a casi nada. Como humanidad tenemos miedo de tantas cosas porque estamos en la cima de la cadena alimenticia con el cerebro de un animal que está en medio. Segundo, no tienen vida. El ego de nuestra mente crea estos seres para asustarnos y alejarnos de lo que a veces llamamos iluminación, porque, bueno, el ego tiene un propósito simple, hacernos codiciosos para sobrevivir. Sin codicia, nos moriríamos de hambre porque habríamos dado toda nuestra caza del día a cualquier infante con hambre de la tribu. El ego nos hace querer más, nos hace querer poseer y tomar. Cuando meditamos, eliminamos el ego, pero el ego tiene sus propios mecanismos de defensa que impiden que esto suceda. Lo hace causando miedo. Y el mayor miedo de todos es a perder la vida por naturaleza. Y la forma en que tu cerebro traduce este sentimiento es a través de las sombras. Por eso sientes esa sensación de dejar de perder la vida cuando tienes parálisis del sueño. Bueno, esta es solo mi teoría, la que más sentido me tiene y la más realista. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿En desacuerdo? ¿Qué piensas al respecto? Gracias por ver.
Hasta la próxima.